semita, israelita, hebreo, judío, sionista o israelí. Términos similares, pero que no siempre son lo mismo, por lo que para entender a la perfección cada uno de estos términos no basta con leer en Wikipedia, sino tener una noción histórica y teológica de uno de los pueblos más controvertidos de la historia, el pueblo judío. Así que empecemos de manera cronológica. Comencemos con el término semita, y para esto me gustaría hacerte recordar la historia bíblica del Arca de Noé. Sí, en esa en la que dos canguros saltaron de Australia al Medio Oriente para salvarse del diluvio. Según la tradición judeo-cristiana, los hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, repoblarían la tierra luego del diluvio y se dispersarían por el mundo entonces conocido. De los descendientes de Cam saldrían los africanos, de los de Jafet la raza aria y los de Sem la población del Medio Oriente. De aquí el nombre semita, que en la actualidad refiere no solo al pueblo judío, sino también a los pueblos de alguna lengua semita que se desarrollarían en el Medio Oriente, por lo que incluiría a los pueblos de habla hebrea, árabe, maltesa, amárico de Etiopía, entre otros. Ahora, me imagino que esto te ha causado confusión porque te consideras antisemita y piensas que por eso solo tienes hostilidad hacia los judíos. Pues la verdad es que estás en lo cierto, ya que el término antisemita se usa exclusivamente para la hostilidad hacia los judíos, aunque ya sabes que semitas no son solo los que odias. Sigamos con los hebreos, el cual es uno de los pueblos semitas que se originaron en Ur, ciudad de la antigua Mesopotamia que es la actual Irak. El gran patriarca Abraham, considerado el primer hebreo, recibiría el mensaje divino de recibir la tierra prometida, Canaán, actual territorio de Israel y Palestina, y en donde sellaría el pacto entre Dios y el pueblo hebreo por medio de la circuncisión. ¡Auch! ¿El corte no pudo ser en otro lado? Abraham tendría varios hijos, entre los que se destacarían Isaac, de donde continuaría la línea del pueblo hebreo, e Ismael, de donde vendría el pueblo árabe. Y aquí es donde entra la gran controversia. ¿Quién es el primogénito que heredaría el título del pueblo elegido por Dios y que recibiría la tierra prometida? Sí, por esta discusión ocurre todo esto. En fin, el tema es que en la actualidad el término hebreo se utiliza para denominar el pueblo descendente de Abraham e Isaac, por lo que la lengua semita hablada en el estado de Israel y las comunidades judías en todo el mundo, y que además funciona como lengua litúrgica, se denomina hebreo. Para el término israelita, sigamos con el otro texto de la Biblia, la historia de Jacob, hijo de Isaac, a quien Dios renombraría como Israel. Jacob tuvo 12 hijos varones, de los cuales vendrían las 12 tribus de Israel, que poblarían el actual territorio de Israel, Palestina y parte de Jordania, Siria y Líbano. Estas tribus irían formando reinos que se unificarían alrededor del año 1030 a.C., formando el reino antiguo de Israel bajo el mando de los conocidos reyes Saúl, David y Salomón. De aquí el gentilicio de israelita, que eran los habitantes de este antiguo reino, y que si lees en toda la Biblia se usa este término y nunca el término israelí, por lo que en la actualidad no es que exista algún israelita vivo, aunque el término pueda ser usado como sinónimo de hebreo en vista en que ambos pueblos descienden de Abraham. El término judío, además de referir a un pueblo como los términos ya vistos, también incluyen una connotación religiosa y cultural, es decir, en la actualidad los judíos son tanto los que siguen las enseñanzas de la Torá como los que celebran el Hanukkah y el Yom Kippur, independientemente si son ortodoxos o no. Incluso existen judíos ateos, pero que aún así se identifican como parte del pueblo judío. Ahora, si hablamos de judaísmo, sí nos referimos a un término religioso, pues es la religión monoteísta más antigua del mundo y que los pueblos hebreos e israelitas seguían. En la actualidad, esta religión es aún seguida por unos 14.3 millones de personas en todo el mundo. Regresando al término judío, como sabrás, luego de la caída del reino de Israel, ocurrieron varias diásporas que hicieron que los judíos se esparcieran por el mundo, por lo que no todos los judíos actuales son descendientes directos de los antiguos pueblos hebreos o israelitas. Sin embargo,
Y ahora que hemos mencionado ya estos tres términos, en la actualidad aún se podría utilizar como sinónimos, por más que tengan orígenes históricos diferentes. ¡Wow! Espero no haberte confundido con esto. Con el término sionismo ya no nos referimos a un pueblo ni a una religión, sino a un movimiento político acuñado por el judío húngaro Theodor Herzl en su libro Der Judenstaat, en el que se fomentaba la inmigración judía a la tierra prometida, es decir, el actual Israel, y que, como vemos, a la fecha ha tenido resultado desde la creación del Estado de Israel. Aunque un sionismo extremo no se conformaría con el territorio actual, sino que se quisiera extender por el antiguo reino de Israel y reunir al resto de judíos en el mundo, lo que implicaría expulsar a los palestinos y tomar algunos territorios de Jordania, Líbano y Siria. Entonces, ¿todos los judíos son sionistas? Pues lo cierto es que no. Hay colectivos como el Neturei Karta que rechazan cualquier forma de sionismo en vista que creen que a los judíos se les prohíbe tener su propio estado hasta la llegada del Mesías e incluso abogan por la liberación de Palestina. Entonces, para ellos no van estos mensajes, ¿no? Así que ya sabes, si te indignan los abusos contra los palestinos, el término correcto no es malditos judíos, sino malditos sionistas. El último término, y me parece que el más confundido, es israelí, el cual es el gentilicio de los ciudadanos del actual Estado de Israel creado en 1948, es decir, que cuentan con el pasaporte y nacionalidad. Por eso, repito, no confundir israelí con israelita. Al ser el actual Israel un Estado laico, no necesariamente todos los israelíes son judíos, y como ven, hay minorías considerables de musulmanes y cristianos. Asimismo, no todos hablan hebreo, hay otro porcentaje considerable que habla árabe. ¿Ya ves la importancia de no confundir estos términos? En fin, espero haber podido aclarar algunas dudas con estos términos, que si bien, como dije hace un momento, a veces pueden significar lo mismo, los orígenes de cada uno tienen diferencias históricas y teológicas. Si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar tu comentario y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima!